closer. Bienvenidos al episodio 7 de Consejos Divinos. Suscríbete o síguelo. Soy Efraín Ocampo y esta vez te pregunto, ¿qué mundo imaginas después del COVID-19? Quédate hasta el final. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu cuarentena? Cómo la afrontamos habla de cómo somos como personas, como sociedades y claro, como iglesias. Por lo pronto, lo que he visto en la calle, no sé cuál sea tu experiencia, pero lo que yo he visto en la calle, en los supermercados y en la sociedad en la que vivo me deja un sabor de boca un tanto malo. Gente acaparando productos sin razón, comerciantes subiendo precios de mercancías que no escasean, dueños de negocios que envían sin paga a sus empleados a sus casas. Gente que en plena pandemia aprovecha los días libres para salir de vacaciones o pasear. Y bueno, en esta segunda semana de cuarentena he visto más gente en la calle cuando he salido a comprar despensa que en la semana anterior. Siento que al principio la gente se asustó, pero al pasar de los días, pues ya no importa tanto estar en casa o no. Deberíamos estarnos preguntando qué podría venir para nosotros y nuestras familias en un mes, así como para nuestras iglesias, nuestros vecinos y nuestras ciudades. ¿Ya estamos orando por esto? Y si no hemos estado orando, ¿por qué no lo estamos haciendo? A algunos intelectuales les preocupa que esto fortalezca tanto a los gobiernos que tengamos que cuidarnos de ellos. Y bueno, no es que sea algo totalmente irreal, ¿no? En China el gobierno está usando la tecnología para saber si alguien está enfermo y si lo está, puede identificar con quiénes ha tenido contacto. Es un pequeño ejemplo de cómo se entrega la privacidad supuestamente a cambio de tener mayor seguridad. Otros están acusando al capitalismo como el responsable de que haya tantas personas desprotegidas ante una pandemia. Solo unos privilegiados pueden guardar una cuarentena, ¿no? Esa es la realidad. Son temas importantes, pero como no soy experto en ciencia política, no quiero hablar de cómo los sistemas de gobierno pueden o no pueden ayudar a las personas en tiempos como este. Y quiero conectar contigo al preguntarte, ¿qué mundo imaginas? Al preguntarnos, ¿qué mundo imaginamos después de que termine esta emergencia? Algunos piensan que no pasará nada, que la gente seguirá como está y que quizá las cosas sean aún peor si algunos gobiernos optan por aprovechar el miedo de la gente para tener más control sobre ella. Por el otro lado, otros creen que hay una gran oportunidad para que las sociedades mejoren y sean más equitativas y más justas. Claro, al darnos cuenta de que no todos pueden hacer una cuarentena. ¿Esto será posible en nuestro mundo tan hedonista, tan primero yo, después yo y al último yo, tan individualista? Déjame contarte lo que pasó después del sismo del 19 de septiembre de 2017. Mi mamá es damnificada, entonces puedo decirte que lo viví muy de cerca. Los días después de la tragedia yo estuve donde el edificio se había caído, junto con los demás vecinos, esperando que las autoridades fueran y dieran alguna instrucción. No sabía cómo estaban las cosas en las calles. Yo ya no vivía ahí, ya tiene muchísimos años que salí de casa de mi mamá y estuve día y noche durante un mes en la calle, donde estaba el edificio derrumbado. Pero un día decidí ir a investigar por mí mismo, porque las autoridades no estaban visitando a los damnificados, entonces tuve que salir de ahí para preguntar a las autoridades pues qué seguía, qué había que hacer, ¿no? Bueno, pues ahí me di cuenta de que la atmósfera era completamente diferente en la Ciudad de México. La solidaridad y la amistad de la gente eran sorprendentes. Podías ver la empatía entre completos desconocidos, era real, estaba pasando. Podías verlo en la calle, en el transporte público, en las oficinas de gobierno, en todos lados. Todos tenían la mejor actitud, sobre todo si eras un damnificado.
Eso me sacudió, no me lo esperaba. Fue un clima de hermandad que yo nunca antes había visto. Las noticias estaban llenas de historias de gente que ayuda a desconocidos. ¿Sabes cuánto tiempo duró eso? Más o menos como un mes. Y después, todo volvió a la normalidad. Peleas, maldiciones, la ley del más fuerte. En lo personal, es lo que sigo viendo estos días de pandemia. La gente aún no alcanza a ver a su prójimo. La desgracia quizá una vez más nos ayude a poderlo ver. Y llámame pesimista, pero si hoy mismo estuviéramos con ese mismo espíritu, nada nos garantiza que durará más de un mes. No estoy suponiendo, No estoy siendo el peor de los pesimistas. Es mi experiencia. Entonces, ¿qué mundo imaginas cuando esto pase? He estado leyendo artículos de personas que piensan que la sociedad mejorará. Y sí lo creo, no me vayas a malinterpretar. Sí vamos a cambiar y seremos más solidarios probablemente. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Bueno, ok, los cambios profundos llevan su tiempo, lo creo. Pero aquí en la Ciudad de México, mucha gente se está comportando como si el sismo del 19 de septiembre nunca hubiera pasado. ¿Qué tiene que pasar? ¿Más tragedias? Entonces, ¿eso significa que debemos sufrir experiencias traumáticas para que seamos menos salvajes? ¿Y necesitamos más y más de estas experiencias? ¿Qué podemos esperar de una sociedad que repite hasta el cansancio que en la vida se trata de ser felices y que debes abandonar a quien tenga la osadía de estorbarte en ese propósito? No importa quién sea, ¿qué esperar de una sociedad que insiste en que la solución a tus problemas es el consumo? Y eso significa no compartir con otros, especialmente los que tienen menos, porque lo tuyo, tú te lo ganaste y no puedes hacer otra cosa, no puedes hacer nada más que dejar que el sistema haga lo suyo. ¿Y qué puedes esperar de una sociedad que no permite que alguien que tiene los méritos para sobresalir realmente sobresalga? Una sociedad del amiguismo, de las palancas. ¿Qué esperar de una sociedad que practica una justicia que es para quien puede pagarla? ¿Qué esperar de una sociedad en la que los ricos son más ricos y los pobres son más y más pobres? ¿Qué esperar de una sociedad que apuesta más a la caridad que a cambiar las estructuras sociales que reproducen las inequidades y las injusticias? ¿Qué esperar de una sociedad que tiene tan en poco al matrimonio y a la familia y no protege a estas instituciones, sino que facilita su descomposición? Que convive con el dolor ajeno y no se conmueve ni se compadece. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema somos los cristianos que tenemos al Dios vivo, que transforma personas de adentro hacia afuera, y no solo no lo compartimos, no lo vivimos nosotros mismos. El problema es el cristiano que conoce la esperanza que existe en Cristo y no habla de ella. El que permanece callado porque le ha dado pereza profundizar en lo que dice creer. El problema es el cristiano que conoce el amor y no ama, que conoce el perdón y no perdona, que conoce la gracia y la misericordia y no es capaz de hacer el bien a alguien si no se lo ha ganado o si no podrá devolver el favor. El problema es el cristiano que reduce su vida cristiana a las 4 paredes del edificio local donde se reúnen con otros cristianos. El cristiano que nunca lee su Biblia por sí mismo, ¿cómo va a compartir las palabras de vida con otros? El cristiano que se cierra al mundo y no tiene amistades no cristianas porque entendió que si el reino de Jesús no es de este mundo, su reino no es para este mundo, sino exclusivamente para una vida futura. El problema es el cristiano que practica el pecado, que tiene una vida igual de malvada o peor que antes de haberse hecho supuestamente cristiano. ¿Qué mundo imaginas? Yo, uno en el que los cristianos no callen, que no guarden silencio. Miro en Facebook que muchos tienen miedo de hablar abiertamente de su fe. Hablan de un Dios maravilloso que ama de forma preciosa, pero se lo dicen únicamente a otros cristianos. Tienen miedo de compartirlo con todos sus contactos,
Muchos son colegas de trabajo y familiares que harán preguntas incómodas, que los criticarán por ser creyentes, que se burlarán de su fe y de ellos mismos. Quizá algunos tienen a sus jefes en Facebook y temen que su fe afecte sus carreras profesionales. Pero no es tiempo de callar. Es tiempo de usar los recursos para trabajar por un mundo diferente. Mira a tu alrededor. Mira. ¿No estás cansado de imaginar que sería diferente? Yo desde hace 5 años y medio decidí dejar de imaginar para trabajar por un mundo en el que las personas son transformadas por Dios para ser libres de sí mismas, de sus pecados, de la muerte. Me cansé de imaginar que mi familia podía dejar de vivir en la amargura y les di a Jesucristo. Me cansé de imaginar que mis amigos podían dejar de vivir en el temor, en la angustia, en la esclavitud y les di a Jesucristo. Recuerdo la primera vez que cambié la privacidad de una publicación que hablaba de Dios, ahí en Facebook. Iba a publicarla solamente para mis contactos cristianos, para que le dieran me gusta. Pero pensé, mis amigos conocen a Dios, pero tengo muchos otros más que no conocen a Dios. Quizá yo soy su único contacto cristiano. Y Dios me puso junto a ellos para hablarles de Él y para mostrarles cómo es Él y lo que es capaz de hacer en quienes se reconcilian con Él y viven para Él. Entonces cambié la privacidad a público, y no solo a mis amigos de Facebook o mis contactos de Facebook, sino para que todos la vieran. Y como era de esperarse, solo por algunas pocas publicaciones de versículos bíblicos, comenzaron las críticas. Muchos me bloquearon, dejaron de ser mis amigos de Facebook, pero otros creyeron, otros querían saber más. Y cuando hablo de Facebook, hablo solamente de un ejemplo. Llevé a Jesús a mis conversaciones, con mis vecinos, con mis amigos, con mi familia, con mis colegas, con desconocidos. Pensé, no voy a decidir por ellos, voy a dejar que ellos decidan cuál va a ser su relación con Dios. Mira, los sistemas políticos han cambiado y las personas siguen siendo las mismas. Precisamente por esta razón, falló el intento del hombre de llevar a la iglesia a la política para gobernar. Mucha gente sigue creyendo que el problema está fuera de ellos y no pueden ver que ellos son el problema, que el pecado, el mal que está en ellos, es el problema. No importa si se hacen llamar cristianos o no. Cada uno necesita darse cuenta de esto. Abandonar el mal que hacía y hacer al Dios de todo bien su supremo bien. Gracias a que la gente decidió hacer de este Dios su Dios y a que los valores del reino de los cielos que son para este mundo comenzaron a guiar las vidas de las personas y permitieron que esos valores los llevaran a amar a su prójimo, es como los primeros cristianos adoptaron a los huérfanos, se dedicaron a cuidar y a sanar con los recursos médicos disponibles, a los desamparados, a los enfermos. Se dedicaron a alimentar al hambriento, a tratar a los esclavos como iguales y dieron al matrimonio en la sociedad el lugar real y liberaron de la prostitución y de los vicios a muchos. Dieron propósito a quienes vivían sin propósito. La fe en Cristo cambió poco a poco este mundo perverso, injusto y decadente. El mismo mundo que ahora se esfuerza por reducir a Dios a un pensamiento ilusorio. Y termino con esto. Imagina el reino de los cielos del que Jesús habló y dijo que se había acercado. Imagina que lo vives intensamente. Imagina que tú eres un representante de ese reino y que trabajas porque sea una realidad. Eso es lo que hace la iglesia y eso es lo que imagino que la iglesia hará cuando esto termine. Y de hecho, antes de que termine, ¿qué mundo imagino? Uno en el que Jesucristo es mi todo y el todo de los que nos llamamos cristianos. Uno en el que la iglesia es iglesia y no calla. Pon manos a la obra, deja de imaginar y cuéntame cómo te va. Seguimos en contacto en Efraín-Campo en Twitter, en Restaura Ministerios en Facebook o escríbeme a contacto@restauraministerios.org. También te veo por allá en mi blog. Este fue el episodio 7. Quiero que te quedes en mi podcast porque lo que vas a escuchar en Consejos Divinos te será útil. Eso es todo en esta ocasión. Hasta la próxima y recuerda, seamos siempre y en todo el brazo extendido de Dios.